los dos papas más influyentes de los últimos años, Juan Pablo II y Francisco I. No estoy juzgándolos a ellos como personas porque Dios conoce el corazón. Pero sí se puede juzgar si lo que ellos enseñan está en armonía con la palabra de Dios. Ahora, aquí está lo interesante. El Papa Juan Pablo II escribió una carta pastoral que lleva el nombre Dies Domini, que traduce el día del Señor. Y Francisco I publicó una encíclica que se ha esparcido por todo el mundo, Laudato Si, que es sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Ambos de ellos dicen que el sábado cristiano es el domingo y que el sábado de la Biblia era solo para los judíos. Ambos dicen eso. Y dicen que el sábado cristiano es el domingo ahora porque Cristo resucitó ese día. Y hay que celebrar la resurrección de Cristo cada semana. Ahora yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Cuántas veces al año se celebra el Domingo de Ramos? Una. ¿Cuántas veces al año se celebra miércoles de ceniza? Un día. ¿Cuántos días al año se celebra Jueves Santo? Una vez. ¿Cuántas veces se celebra Viernes Santo? Una. Y entonces, ¿por qué el Domingo de Resurrección se celebra semanalmente? ¿Ustedes me están entendiendo? En ninguna parte dice que se debe celebrar lo que pasó el jueves, lo que pasó el viernes, lo que pasó el domingo, lo que pasó el domingo antes. En ninguna parte dice la Biblia que eso hay que celebrarlo. Y tampoco dice que semanalmente hay que celebrar el domingo porque Cristo resucitó. Es una conjetura humana creada por el papado como su señal de autoridad. ¿Y saben lo que es interesante? Los dos papas, Francisco I y Juan Pablo II, dicen que el sábado, séptimo día de la semana, era del viejo pacto. Pero lo interesante para mí es que el papado dice que el sábado, que era la observancia principal de los judíos, era del viejo pacto, pero la Iglesia Católica practica toda clase de cosas del viejo pacto. Ofrecen incienso, prenden velas, usan vestiduras sacerdotales, sacrifican en altares, todo del viejo pacto. Pero cuando se trata del sábado, que es la doctrina central del judaísmo, dice, eso era el viejo pacto. En ninguna parte dice la Biblia que el sábado es del viejo pacto. Pero la cosa se complica aún más. No solamente el papado dice que no es el sábado, sino el domingo, el día que nosotros hicimos como día de reposo, como señal de nuestra autoridad, sino que ni siquiera Juan Pablo II ni Francisco I creen que la creación, como se relata en Génesis, fue literal. Los dos han escrito documentos diciendo que no se puede tomar literalmente el relato de Génesis 1 al 3, que es un relato simbólico, que todas las cosas llegaron a existir por evolución, por un proceso de millones de años. Eso dicen. Les leo lo que dijo Francisco I, por ejemplo. Dice el Big Bang, ¿saben lo que es el Big Bang, verdad? Que hubo una explosión y todo empezó a evolucionar. El Big Bang, que hoy aceptamos, dice él, como el origen del mundo, yo no lo acepto.
Pero él dice, en nombre de su iglesia, él dice, el Big Bang, que hoy aceptamos como el origen del mundo, no contradice la intervención de un creador divino, sino que la requiere. La evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de la creación, ya que la evolución requiere la creación de seres capaces de evolucionar. Y ahora viene la parte más crucial. Cuando leemos el relato de la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago con una varita mágica que le permite hacer todo, pero no es así. ¿Pueden ver el contraste? Ahora, esta idea de que este mundo llegó a existir a través de millones de años tiene implicaciones muy serias. Muy, muy serias. ¿Qué sucede con la descripción que da Génesis del matrimonio si la historia de Génesis no es literal? En Génesis dice que Dios creó varón y hembra y los casó. Pero si el relato de Génesis no es literal, entonces no hay ninguna base para decir que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. ¿Qué sucede con el sábado si los días de la creación no fueron literales? El sábado desaparece. Además de eso, la idea de que las cosas evolucionaron a través de millones de años significa cuántos millones de años tenemos que esperar hasta que termine el proceso de evolución. ¿Qué pasa con la inminencia de la segunda venida de Jesús? Desaparece. Porque si estamos en el proceso de evolucionar, ¿cuántos millones de años más necesitamos para alcanzar el clímax de la evolución? Además de eso, esta idea que tiene el papado es un atentado contra la omnipotencia de Dios. ¿Acaso Dios no es suficientemente poderoso como para crear las cosas desde un comienzo, bien hechas? Es un ataque en contra de la sabiduría de Dios. Porque un Dios sabio puede hacer las cosas perfectas desde un comienzo y no seguir un proceso largo y cruel de la evolución. ¿Y saben lo que es interesante? Francisco I ha dicho que una de las cosas principales que debemos hacer nosotros los cristianos es ayudar al más débil. Pero no se da cuenta que el consejo que está dando no cuadra con su teología, porque la evolución funciona a base de la selección natural, la supervivencia del más fuerte. Esa es lo que es la teoría. Los fuertes sobreviven y los débiles desaparecen. ¿Cómo entonces él puede decir lo fuerte lo que tiene que hacer es ayudar a los débiles? Contradice el mecanismo de la evolución. Además de eso, es un ataque frontal en contra del amor y la misericordia de Dios. ¿Cómo es que Dios usó un proceso tan cruel como el proceso de la evolución? Donde sus criaturas mueren a través de millones de años de derramamiento de sangre, porque esa es la teoría de la evolución. En el mundo animal, salvaje, hasta que finalmente aparece el ser humano como lo conocemos hoy. ¿Acaso un Dios que se preocupa por un pájaro que cae del árbol va a usar un mecanismo cruel como la evolución para crear? Además de eso, las implicaciones son aún más serias. Porque si la historia de Génesis 1 al 3 no es literal, entonces la caída de Adán y Eva en pecado tampoco es literal. Y si el hombre no cayó en pecado, no necesita un redentor. Es un ataque frontal en contra de toda la teología de la Biblia. Un deseo de destruir
el mensaje bíblico. Ahora termino con esto. La gran prueba final, mis hermanos y hermanas, preciadas visitas, no se trata de días, sino que se trata de autoridades. Les explico. Si usted observa a sabiendas el domingo, sabiendo lo que dice la Biblia, si observa el domingo como día de reposo, usted está reconociendo la autoridad del poder que creó el domingo como día de reposo. Y el papado dice, nosotros lo hicimos. Está reconociendo la autoridad del papado. Si usted observa el séptimo día sábado, usted está reconociendo la autoridad del que creó el sábado, Dios. Es decir, detrás de los días está cuál autoridad acepta usted. Ese es el gran conflicto. ¿Cuál autoridad aceptamos? El día sencillamente es la forma en que nosotros demostramos cuál autoridad aceptamos. ¿Y saben lo que dijo Juan Pablo II en su carta pastoral Dies Domini? Dijo que cuando se termine toda la historia de este mundo y estemos en el reino, dice que guardaremos un eterno domingo. ¿Y dónde dice la Biblia que vamos a guardar un eterno domingo? En ninguna parte. En Isaías dice que vamos a ir ¿cuándo? De sábado en sábado. Ahora, ¿cómo estamos guardando nosotros el sábado? El sábado es un día de deleite, no es un día ahí de esclavitud, de servidumbre, como creían los fariseos. Para el sábado de ellos era un falso sábado porque fue creado por ellos con sus tradiciones. No era el sábado del Señor. Jesús trató de restaurar el sábado a lo que originalmente Dios quería que el sábado fuera. Es lícito hacer el bien el sábado, dijo Jesús. ¿Cómo estamos nosotros observando el sábado, hermanos y hermanas? Recordemos que cada segundo del sábado es santo. Le pertenece a Dios. ¿Qué estamos pensando en sábado? ¿Qué estamos hablando en sábado? ¿Qué estamos haciendo en sábado? ¿Estamos pensando en lo que vamos a hacer cuando termine el sábado? Como dice en Colombia, estamos bajando el sol a sombrerazo. Y ponemos en el boletín de la iglesia, ponemos cuándo es la puesta del sol. Tengo un problemita yo con eso. Porque en realidad nosotros no debemos estar mirando cuándo termina el sábado, debemos querer extender el sábado. Decirle al Señor, oiga, Señor, ya se va a acabar este día glorioso contigo. Por favor, dame media hora más. Así debe ser.